Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este segundo encuentro de charlas con conciencia. Pues un placer compartir con todos vosotros y hoy vamos a hablar del campo a casa. Bueno, un tema que a mí me toca muy de cerca y que de entrada ya me conmueve hablar de ello, porque he dedicado pues los últimos años, los últimos 9 años, a profundizar y a vivirlo. Y bueno, definir el campo acásico realmente es imposible, porque, porque está totalmente unido y supeditado a tu experiencia personal, a la experiencia personal que hayas tenido, que vayas teniendo. Y también, sin duda, el cómo abordes, con qué intención vas abordando pues esto que es el campo acásico. Por lo tanto, aún estamos limitados. Es algo que iremos conociendo todos los que nos interese esto y que iremos explorando. Y hoy, pues claro, no puedo no hablar de mi experiencia personal. Me tengo que remitir a ello, aunque me cuesta hablar en primera persona, pero claro, en este caso es sumamente necesario, no lo podría contar de otra manera. Hablar del campo acásico es hablar de algo en lo que ya estamos sumergidos. Es hablar de algo que nos rodea, que nos impregna. Y que quizás la clave es hacernos presente en él, hacernos consciente en esto que ya es y de lo que formamos parte. Porque realmente es algo que está vivo, es algo que realmente es decir, es todo, el campo acásico es todo, todo lo que se ha manifestado, todo lo que existe, todo el potencial para poderse manifestar algo, todo lo que también aún no tiene una presencia. Realmente es todo. Por lo tanto, abordar esto es sumamente fascinante porque nos va a traer conocimiento, nos va a traer conciencia y nos va a traer evolución. Que yo creo que el hecho de que podamos hablar de esto ahora es precisamente porque estamos sumergidos todos en un proceso de evolución. Y quizás lo que sí podría definirlo de alguna manera, dada y que es muy difícil hablar de ello, es que está vivo, es que es algo que tiene vida, que está lleno de información, sí, pero que es una información viva. Y por lo tanto, todo lo que traemos de ese campo acásico, en mi caso personal, decir que ha estado vinculado al ser humano, a las personas. Aunque también, de forma particular, yo he tenido mis experiencias personales, pero sobre todo ha sido una exploración vinculada al conocimiento del ser humano. Y en este sentido, pues te hace espectador, me ha permitido ser espectadora de la esencia, de esa composición esencial de la que todos estamos hechos. Y por tanto, esa información que está viva, necesariamente cuando la traemos o cuando somos un canal para los demás, para darlo a otros, necesariamente tiene que transformar, tiene que mover a la persona, la tiene que ir dando forma. Por lo tanto, es una información que te da forma por dentro, que te va transformando. Esto es de las cosas que para mí son una certeza dentro de este campo. Decir que es una gran inteligencia. Me cuesta no hablar, me cuesta no decir continuamente que es fascinante, que es grandioso, que es maravilloso, que es increíble, porque son las palabras que me nace decir continuamente.
Y me ha costado tiempo, los que ya me vais conociendo en esta trayectoria, me ha costado darle forma, cuesta muchísimo darle forma, porque de forma también particular yo he ido abordando esto, he ido teniendo esta experiencia a solas, muy a solas. Y de hecho estuve años, los primeros años, sin leer nada. No quería leer nada, no quería saber nada más, de alguna forma para que fuera una experiencia pura, para que tuviese una pureza. Y claro, porque para mí era muy extraordinario lo que estaba viviendo. Entonces, esta experiencia te sumerge en una aventura de conocer un mecanismo. Eres consciente de que hay un gran mecanismo, un gran engranaje o una gran matriz que lo abarca todo, que está viva, ¿bien? Que está en movimiento además, y que esa inteligencia se cuela como puede en nuestras vidas. Lo iré especificando, lo iré matizando un poquito más. Y el ser espectadora del ser humano, de la esencia, de esa composición o esa matriz ya de forma particular de cada uno de nosotros, me ha ido dando un sentimiento de profundo respeto al ser humano, porque te hace conocedor de lo que es cada uno, de la grandeza de cada uno, pero que además, un segundo, como os decía, el sumergirte en la esencia del otro, en esa matriz, voy comprobando, voy descubriendo, y cuando hablo de descubrir, evidentemente es una experiencia personal, es un descubrimiento a solas, es de algo que ya existe, que ya está ahí, que probablemente otros también han tenido la experiencia, ¿no? Voy descubriendo que es un proceso cuántico, que es cuántica en estado puro, porque la realidad es que te cuelas al universo del otro, te cuelas al universo, pero también, por tanto, te puedes colar al universo del otro. Por eso, para mí, lo denomino como una ventana al universo, porque cuando entras, cuando te cuelas, no puedes entrar con la materia, evidentemente. Entonces, entras como onda. Lo que ocurre es que puedes traer esas partículas de luz, esas partículas luminosas o esos pedacitos de conciencia que están vivos, los puedes traer a la materia. Esa es la clave. Tanto si lo abordamos de una forma particular a solas, como si lo hacemos vinculados a alguien. Entonces, hay una fuerza de arrastre que es capaz de traer a la materia, de mover un mecanismo sumamente fascinante que va moviéndose en muchísimas direcciones y que hace que parte de eso pueda bajar a la materia. Y sucede, y sucede. Y la clave, una de las claves fundamentales, es la palabra. La palabra, de momento, yo siempre digo de momento, es así. La palabra, el sentimiento, porque te hace estar en el otro. No es una experiencia que solo te haga espectador, sino que te sumerge en ese campo. Insisto, tanto si tú es un acceso a otra persona, a una esencia, como si tú tienes una experiencia de forma particular a solas. Lo vives, lo presencias y te conmueves. Y en ese conmoverte
en ese poder amar al otro, poder ser espectador de esa belleza, es que tú puedes traer esas partículas que definen a esa persona a la materia. Y, y sucede. Y sucede, además, al menos así es como yo lo siento, porque se puede. Sencillamente yo he llegado a la conclusión de que es algo natural, es un proceso de evolución del ser humano y que se abren puertas nuevas para poder acceder a una matriz que además creo que es sumamente necesaria, porque esa matriz trasciende el condicionamiento, llega a un espacio que está por encima o que está más allá o que trasciende lo que nos condiciona como seres humanos, con lo cual es una gran posibilidad de evolución. Sin duda es una gran posibilidad de evolución. Y la clave para que ese mecanismo lo traiga a la materia es hacerlo con suma fidelidad. ¿Qué quiero decir con suma fidelidad? Y de hecho esto te lleva a ser fiel, a tener mucho respeto a lo que estás presenciando, a lo que estás sintiendo. Os decía que la clave es la fidelidad. Porque una de las cosas que voy viendo, que voy experimentando, tanto en las cosas materiales como en los símbolos, como en las palabras, es que detrás de eso hay todo un universo, hay todo un mundo de expresión. Os pongo un ejemplo. Recuerdo que una vez viajé con la palabra gracias. Es decir, la expresión gracias se convirtió en un viaje, se fue haciendo cada vez más grande, vas sintiendo qué significa esa palabra, que es algo que está vivo y que me llevó, yo diría que a los confines, donde era un latido, donde ya solo existía un latido. Cuando regresas es cuando tomas conciencia de que la palabra gracias expresa todo ese potencial. Entonces ves la magnitud de la riqueza de una sola palabra. Igualmente los símbolos, que a mí el campo acásico me hizo conciliarme con ellos, porque no me llamaban la atención los símbolos. A mí me parecía algo estático, algo que no... Y claro, yo necesitaba ver las cosas con vida, ¿no? Necesitaba sentirlas, experimentarlas. Y cuando lo experimenté, cuando pude traspasar el símbolo, es cuando regresas, vuelves a ser consciente de que no se podía expresar de otra manera mejor que de esa. Y la materia fiel, la naturaleza, también es fiel a su esencia, a esa emanación que según va bajando la materia, trae con suma fidelidad eso que es. Quizás esta sea la clave también de nuestra existencia, de nuestra evolución, es conseguir ser fieles a nosotros mismos. Y bueno, pues yo creo que en eso estamos todos, ¿no? De alguna manera. Otra de las cosas que para mí define el campo acásico es que al principio, cuando yo entraba en ese campo de forma consciente, me sumergía como en un estado de preconsciencia, donde prácticamente no eres, prácticamente tienes muy poca conciencia, pero abarcas todo. Difícil de explicar para mí esto. Donde cuando está vinculado, por ejemplo, a una persona,
esa conexión, es un proceso de conexión, tienes toda la información a la vez, tienes todo el conocimiento a la vez. Es como tener todo el pack de información y, curiosamente, que es algo fascinante, sabes lo que vas a decir, sabes el desarrollo de toda una hora, por ejemplo, en este caso, lo sabes en un instante, sabes el principio, sabes el desarrollo y sabes la conclusión. Y es un solo instante. O sea, es una visión amplificada donde estás ahí y sabes perfectamente todo, eres conocedor de todo a la vez, en un instante. Por eso, luego también lo que ocurre es que ese pack, luego ya entras en él, o sea, ya eres partícipe y lo puedes ir abriendo, toda esa información viva, la puedes ir abriendo, la puedes ir desplegando, tanto como tú desees. Es infinita. Es decir, se van abriendo como toda una red, en este caso, imaginaos que es una matriz de alguien, y son circuitos, autopistas, caminos, vías que tú vas recorriendo, pero que esa vía te va a llevar a otra vía y se va a extender, se va a amplificar, tanto como tú desees. Esto es como un zoom, que va de lo macro a lo micro. Así que conocernos, conocer de lo que verdaderamente estamos hechos, yo creo que nos llevaría mínimo esta vida, mínimo esta vida. Entonces, abarcar la esencia es un instante. Por eso yo creo que en la medida que vayamos evolucionando en el campo acásico, al final va a ser una palabra o pues apenas un minuto sería suficiente, ¿no? Porque también sucede algo muy curioso. Es que en el momento que tú, y esto es para todos, nos pasa a todos, a medida que vamos integrando una experiencia que ya es una certeza interna y que forma parte de ese mecanismo y de ese engranaje, en el momento que tú lo compartes, en el momento que lo das, ese engranaje mueve al otro y cada vez lo hace más rápidamente. Estamos entrando en un campo de sinergia, estamos entrando en una capacidad de compartir certezas, de compartir universos. Y esto ya nos está sucediendo continuamente. Es decir, lo que ya es una certeza en mí pasa a ser un conocimiento en ti de una forma muy instantánea, muy rápida. Esto es algo también muy fascinante y ser consciente de que eso sucede nos va a ayudar a sumergirnos, ¿no?, en esa evolución y bueno, pues ir quizás un poquito más rápido, que creo que ahora también es importante. Cuando hablo de la esencia, que voy a dedicar una charla expresamente porque creo que merece la pena, y os decía que esa matriz está en un espacio que trasciende lo que nos condiciona, fijaos si esto es importante, trascender lo que nos condiciona, salir de eso que no para, de eso que da vueltas, ¿no?, de que es continuo, nos obliga de alguna manera, de forma particular, individual también, y nos invita a la reflexión de la necesidad de reconocer nuestras virtudes, que es fundamental y que quizás, bueno, de esto estoy segura, que es lo que más nos cuesta, la mayor dificultad. Y que también este campo acásico, de forma natural, tiende al equilibrio. Y puesto que el ser humano, a mi modo de ver, ha vivido
un empobrecimiento, el hecho de que aunque sea de una forma ponderarnos, aunque nos ponderemos un poco, bueno, no está de más, no está de más, porque eso también luego lo vamos a dar a los demás, eso nos va a ayudar a, a poder ser lo que verdaderamente somos. Así que abrirnos a reconocer belleza. Y sin escatimar, yo siempre digo que esto me ha mostrado lo sublime, lo que no escatima, lo que es belleza, lo que es melodía, lo que es vibración. Y, y creo que ahora es muy necesario que lo hagamos, al menos que estemos abiertos, que tengamos la intención de reconocerlo. Otra de las cosas curiosas que fui descubriendo es que esto te instruye. Cuando digo esto, hablo en neutro porque para mí es la mejor forma de definirlo. Esto, y esto abarca todo para mí. No, esto incluye todo e incluye todos los tiempos a la vez. Pues una de las cosas curiosas es que te instruye, es que esta inteligencia te va instruyendo y que además te instruye porque, claro, aquí hay que utilizar las palabras humanas y de alguna manera para hacernos entender. Y es que si tiene alguna intención, que creo que la tiene, es que evolucionemos. Si algo le interesa a esto, a este mecanismo, es que evolucionemos. Por eso te instruye. Y es curioso porque al principio, cuando yo comencé a hacer sesiones de forma particular con las personas, sucedía que a lo mejor durante una semana o 10 días se repetía la vida de las personas. Algo que me sorprendía. Digo, bueno, debe ser que ya he llegado yo a mi límite personal y que soy capaz de ver algo más que lo que ya he visto, ¿no? Claro, te hace dudar y esto también te pone a prueba, ¿no? En esa perseverancia, en perseverar, ¿no? Pero lo curioso es que se repetía la vida de las personas hasta que ya comprendí y se repetía, por ejemplo, una semana con una tipología de vida, unos matices concretos, otra semana venían otras personas con otra tipología, con otros matices, con otras vivencias, hasta que llegué a la conclusión de que en la materia, nosotros, como humanos, hay tipologías básicas, base. Es decir, porque lo curioso es que esencialmente no he visto ninguna esencia igual. Somos totalmente diferentes. Es cierto que compartimos matices, que hay cosas que pueden ser comunes. Bien, pero ninguna experiencia de nadie es igual a otra, esencialmente. Pero lo curioso es que de todas esas posibilidades debe haber un filtro que en la materia va decantando unas tipologías base. Esas tipologías yo concluí a mi manera que eran 12. Por lo tanto, lo curioso es que de todo eso que somos, de todas esas posibilidades que tenemos y que son infinitas, porque abordar una esencia es muy difícil, porque ya te va a conectar con el todo, llega un momento que se diluye, eso que define aún a la persona o que puede definirla. Aquí en la materia está supeditado o está
condensado como si fuese un embudo en 12 tipologías base. Curioso. No sé si de alguna manera esto puede tener conexión con ese número que también ancestralmente parece ser que pueda contar algo, ¿no? En el pasado se habla, ¿no?, de las 12 tribus de Israel como una base, ¿no?, como, vamos a decir, una procedencia, ¿no?, que va a definir, ¿no?, al resto, ¿no?, que luego se va diluyendo. Y sí, coincide, ahora que veo que estáis escribiendo en el chat, sí coincide con muchas cosas. Después de la experiencia, es cuando he ido comprobando que efectivamente coincide con muchísimas cosas, pero yo lo vivo así, se repite la vida de las personas hasta que ya puedo llegar a concluir esto. Y curiosamente ya desaparece, es decir, en el momento que ya lo has aprendido, esto pasa a otra cosa. Es como la propia vida, ¿no? Vas aprendiendo, pero cuando lo aprendes, esto ya te lleva a instruirte en otra cosa. Es muy curioso. La verdad es que esto es sumamente curioso. Otra de las cosas para mí fascinantes, que esto ha sido para mí totalmente revolucionario y que es de las certezas que me acompañan y que ha dado muchísimo sentido al campo también terapéutico que yo ya abordaba antes de llegar al campo acásico, antes de tener esta experiencia. Y es que cuando estás conectando a la esencia de las personas, curiosamente, ese mecanismo, ese engranaje que se va moviendo y que va moviendo fielmente hasta que logra transformar algo, cuando llegaba a la materia, cuando llegaba a la vida de la persona, en la que también te sumerge, era una dificultad. Es decir, lo que era una virtud, algo que te conmueve, que además eres espectador también del movimiento esencial, porque la esencia también tiene como un input, un movimiento que la define. Cuando bajaba la materia, curiosamente, aquí se transformaba en dificultad en esa persona. Es decir, esa persona tenía una dificultad, la inmensa mayoría de las veces severa, o sea, es lo que le había producido sufrimiento, justo el polo opuesto. Qué curioso, qué curioso. Es decir, que donde está la dificultad en la persona, existe una virtud a conquistar. Y es una pieza que encaja a la perfección. Hoy no me voy a extender aquí, si queréis, la charla previa, donde abordamos el tema de la dualidad, lo explico un poquito más. Esto lo abordo un poquito más y es muy interesante, porque da muchísimo sentido a nuestra experiencia, a nuestra vivencia, al sentido del estar aquí y el por qué el alma carga con unos pesos y no con otros. Y esto es algo que a mí me abrió todo un mundo de posibilidades y desde luego me cambió la visión de las cosas. Es una de las cosas para mí pues que ahora me acompaña, ¿no? Me acompaña como una certeza. Otra de las cosas curiosas que voy descubriendo, esta me cuesta contarla, es toda tu vida, todo lo que te rodea, todo lo que haces, está hablando de ti. La gente, donde vives, cuando digo está hablando de ti, está hablando de lo que eres esencialmente.
Tu esencia te habla continuamente, se expresa continuamente en todo lo que te rodea. Es muy difícil contar esto porque es una y otra vez, siendo espectadora de lo fascinante. Y os pongo un ejemplo, porque esto se cuela, yo siempre lo digo así, se cuela como puede, pero se cuela. O sea, aprovecha cualquier rendija y de hecho todo es una plasmación de ti. Todo es una plasmación de ti. Lo que pasa que al haber también condicionamientos, al haber también sombra, al haber también dificultades, lo hace como puede. Como puede. Un ejemplo que se me pueda ocurrir para contaros esto. Por ejemplo, sí, y esto es real, es un caso real. Una persona que tiene la capacidad de esculpir lo que ve, porque de hecho, simplemente un inciso, lo que más se parece es cuando un artista plasma, por ejemplo, en un cuadro, ¿no? Y lo que hace, entiendo que lo que intenta es plasmar con suma fidelidad eso que le ha inspirado, esa inspiración. Pues esto es lo mismo. Y esto es lo que está sucediendo continuamente. Si nos hacemos presentes en eso, entonces eso fluye con mucha más rapidez y te transforma con más rapidez. Pues una persona que tenía una capacidad de esculpir cosas, es un gran escultor, ¿no? Un gran arquitecto. En la vida cotidiana era panadero, el panadero que amasa, el panadero que da forma, que hace también los bollos, ¿no? Los pasteles. Curioso. Es decir, su esencia se estaba expresando. No era escultor porque, y además luego la persona, lógicamente, corrobora que es algo que le apasiona y que le gustaría, pero lo está haciendo. De alguna manera no está, no está haciendo otra cosa que no sea con sus manos y que está amasando y que está esculpiendo el pan de alguna forma. Pues esto es un ejemplo un poco simple en el sentido de que no va a dar explicación a esto que intento contaros, pero observar vuestras vidas. Todo habla y habla muchas veces en positivo de vuestras virtudes y de nuestras capacidades. Y es muy bonito observarlo. Otra de las cosas, porque hoy me apetece compartir con vosotros experiencias. Experiencias que para mí, insisto, pues me transforman, me han ido transformando. Y que me ha costado un tiempo porque soy prudente, tiendo a ser prudente, tiendo a dejar las cosas tiempo para tener una certeza. Y luego el poderlo contar, que es otra de las claves, el poderlo transmitir, el poderle dar una forma para ser comprendido. Y esto lo voy a llamar el propósito. El propósito a nivel particular de cada uno de nosotros. El propósito de cada uno de nosotros de nuestra existencia. Lo podemos llamar propósito, lo podemos llamar como cada uno quiera, pero es para entendernos. ¿Qué es? El propósito es aquello que tiene un hilo conductor, que tiene un principio, que tiene una consecuencia y que te va sumergiendo en un sentido. Por lo tanto, es un hilo conductor con tu vida y con tu existencia. Y lo que voy viendo es que este propósito, desde que partes de la fuente primigenia,
Esto es lo último en el tiempo, como de 2 años para acá, que voy teniendo esta experiencia, el poder ir como al momento inicial, a la fuente primigenia de la que partes, ya partes con ese propósito. O sea, no es un propósito que esté ligado o supeditado a esta vida. Es un propósito que ha estado contigo siempre, que es un hilo conductor en toda tu existencia. Esto es también muy interesante. Aquí, claro, podríamos hablar, por lo tanto, también de otras vidas, de vidas pasadas, es decir, de las vidas que has vivido, que tienen un denominador común, que tienen un hilo conductor que que te hace ir experimentando, que te hace ir adquiriendo una experiencia, una sabiduría y un conocimiento. Y que ese propósito ha sido una constante en tu existencia. Es decir, que no hay un propósito en cada vida, aunque haya matices determinados, por supuesto, que configuran y dan forma a esta vida concreta. Sí, y tendrá unos matices, lógicamente, que no tiene otra vida. Pero en lo profundo, en lo esencial, es un propósito que te ha acompañado siempre. Y que, de hecho, parece ser que eliges. Difícil también dar un sentido, pero que quizás la clave, volvemos a esto de la fidelidad, es llegar a la expresión más pura de esas cualidades, de esas virtudes, y no de otras. Y no de otras. Es como ser un pedacito de lo divino que logra a través de las experiencias traer a la materia o ser en la materia la expresión de algo divino. Y que has necesitado tu existencia para ir depurando vida tras vida. Esto también para mí es bueno, pues otra de las certezas que he podido ir viendo y comprobando, ¿no? De alguna manera. Lo curioso también es que con el tiempo a veces sucede que se difumina mucho cuál es el origen de las cosas y cuáles son las consecuencias de las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy convencida de que a la vez que tú vas evolucionando, te vas acercando a una mayor expresión de ti, vas elevando tu vibración, vas tomando que elevar la vibración es hacerte más presente aquí. No es irte a ningún sitio, sino hacerte aquí más presente, más consciente. Lo divino se va acercando a ti. Es decir, que hay una proporcionalidad, hay un movimiento sincrónico, pero que también, y esto también es un poco fuerte decirlo, pero a mí me parece que es así. ¿Lo divino existe? Sí, por supuesto, claro, y ya existe antes que tú, evidentemente. Pero también lo creas a la vez. O sea, a la vez que te reconoces, a la vez que vas evolucionando, que vas o subiendo esos escalones hacia lo divino, también vas creando lo divino. Y lo vas creando en la materia. Por eso, el olvido lo que nos hace es crear también lo divino y crearte a ti mismo. Porque a veces se difumina un poco en qué era antes, si antes era la virtud o la dificultad. Es decir, la dificultad está en función de que ya había una virtud
o la virtud se crea en función de la dificultad? No sé si estoy expresando esto bien. ¿Qué es antes? ¿Existía ya ese escultor? ¿Existía ya esa virtud antes de la dificultad? Sí, pero también la creas a la vez, porque la vuelves a conquistar. Y la vuelves a conquistar desde la materia, desde una vivencia, desde una percepción donde hay un olvido. Pues de igual manera en lo divino. Ya existe, pero a la vez vuelves a crear lo divino. De hecho, estamos conociendo a Dios. Estamos volviéndolo a conocer. A Dios en el sentido de conciencia y por lo tanto a nosotros mismos. Y suceden las dos cosas a la vez. Ya existe, pero a la vez lo creas. Y es donde se da la mano, es donde la materia y lo sutil se juntan, se unifican. Y de ahí la fidelidad. No sé si esto lo he podido expresar bien, porque no me resulta fácil, la verdad, contarlo. Es otra de las cosas que claro, te hace ser espectador y te hace reflexionar y hacerte preguntas, lógicamente. Este mecanismo también es un mecanismo que se mueve en distintas direcciones. Otra particularidad, es un engranaje que toca tantos matices, pero al menos a la vez que está extrayendo, está conectando a la luz, a la vez está liberando pesos, carga, vamos a decir sombra, y lo hace simultáneamente. Lo hace simultáneamente. Y considero que hay herramientas muy valiosas, por ejemplo, en el tema del histórico, las constelaciones, todo lo que es el sistémico, ¿bien? Pero toca este campo. También puedes conectar, puedes elevarte, que por cierto, para mí la mayor meditación que hay es, esto es para mí la mayor meditación, porque dejas de ser tú para sumergirte en el otro. Y no eres tú. Pero si solo se toca una de las partes, entiendo que cojea. Entonces esta inteligencia mueve todo a la vez. Lo mueve todo a la vez. Mueve el sistémico, mueve pasado, mueve futuro. Porque voy a hablar del futuro en el sentido de por qué lo mueve, para entendernos. Porque esa matriz que va bajando a la materia despliega un camino a seguir, un camino nuevo, mucho más afín a ti. Mucho más afín a ti. Que luego lo tienes que recorrer, lógicamente, y lo tienes que habitar. Y pasará el tiempo que sea necesario. Pero sucede. Y por lo tanto, lo que hace es que te abre una línea temporal diferente. Te abre un camino, una línea de tiempo diferente. Para entendernos un poco en este lenguaje que ahora es más afín y más común. Lo manejamos más. Pero es por eso, porque ya no eres el mismo, ¿no? Eso se reconfigura y entonces ahora lo que tienes que hacer es habitarlo en la materia. Pero sucede. Y sucede, y esto me da pudor, porque claro, al hablar de la experiencia no quería que sonara que estaba haciendo publicidad de nada. Y me he devanado un poco la cabeza para decir cómo lo hago sin que suene a esto, porque desde luego no es mi pretensión. Pero claro, lo tengo que expresar, ¿no? De alguna manera, porque esto lo puedes vivir a solas. Lo puedes vivir a solas, por supuesto que sí. Y de hecho, una de las formas es, una de las maneras también
que también fue sucediendo. Primero que tengas la intención, primero que te mueva de verdad, ¿no? Porque también requiere de mucha paciencia. Pues también otra de las formas es que yo lo llamo un poco que te va llegando una revelación. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿no? Otra forma diferente, que no es esta que estoy exponiendo. Para mí, cuando es algo importante, que tiene una relevancia personal, soy poco cotilla, además. Ahora hablaremos de esto también, de qué posibilidades tenemos ahí. Pues sucede que yo lo voy sintiendo, es como si el pack, esa información, entrase en mí, pero entra de una forma inconsciente. Cuando cuando ya pasan 2 o 3 días, cuando ya pasa otro par de días más, que yo ya sé que está en mí, que yo ya sé que está integrada y que ya tengo esa preconsciencia de toda la información, es cuando ya me siento a lo mejor a escribirlo, a darle forma, pero no antes. Pues eso lo podemos hacer todos. Solo tienes que esperar, solo tienes que intentarlo. ¿Sí? Pero si es algo que realmente es importante para ti, si es algo que te vincula con ese mecanismo o con tu esencia, sucede. Sucede y lo empiezas a sentir. Yo creo que esta experiencia la hemos tenido muchos, ¿no? Y empieza a suceder que tienes la conciencia de que esa información, y sobre todo cuando es algo que te va a amplificar la conciencia, lo sientes antes. Eso es otra manera, para no dudar de ti, para no dudar, ¿no? Para no meter mente consciente. Eso es algo que se puede hacer y, bueno, pues simplemente esperar qué sucede. También, porque además digo a esto, le interesa que evolucionemos, le interesa que tú conozcas, que te conozcas. Tiene un gran interés, si es que tiene alguno, tiene ese. Otra cosa curiosa es que toma tu conocimiento, tu bagaje. El bagaje que tú tengas adquirido, las herramientas que tú tengas a nivel personal, también las toma. También, vamos a decir que las usa en favor de el otro o incluso a favor de ti. A favor de ti. Claro, porque no puedes no ser un filtro. No puedes no estar presente, que esa es la clave. Por eso, cuando, cuando trasladas esa conexión, eso que está vivo al otro, te sumerges en un gran respeto. Y tienes que estar de acuerdo, al menos así lo siento yo, tienes que estar de acuerdo en lo que dices. No puedes no estar de acuerdo en lo que expresas. No es algo que, dice alguien. No, pasa a través de ti. Y al pasar a través de ti, tienes que ser partícipe de lo que dices. Entonces, claro, te hace tomar responsabilidad en lo que hacemos. Y de igual manera, en las percepciones o la información que cada uno vaya obteniendo. Tienes que estar de acuerdo. Y eso es fácil porque te mueve un sentimiento. Otra de las cosas curiosas, veis que esto todo está nutriendo tu curiosidad, nuestra curiosidad, y vas descubriendo continuamente de forma fascinante. Bueno, la importancia de la gestación.
a mí me llamó muchísimo la atención cómo podía ser espectadora, aunque yo tuviese un conocimiento previo, que lo tenía en este caso, del mundo prenatal, de la importancia a nivel terapéutico, eh, bueno, pues del campo de la sofrosis para bucear hasta el proceso de la gestación. Lo fascinante con la facilidad que podía ser espectadora de la gestación, ¿no? Del proceso de la gestación de las personas. Y claro, ahí también es cuando eres consciente o te hace esto consciente de la importancia del proceso que vivimos en la gestación, donde este mecanismo se pone en marcha de una forma impresionante. Es capaz de mover no sé cuántas premisas o tener en cuenta qué infinidad de cosas para que suceda lo que tenga que suceder. Y una de las cosas curiosas es que ahí es donde es donde suceden los primeros impactos que te van a condicionar para el resto de esta vida. De tal manera, lo curioso es que como a cada alma le puede impactar una cosa tan diferente a otra, o una cosa tan simple que sea algo que impacta y que se queda en esa memoria y que ya naces, ¿no? Con un condicionamiento. Evidentemente son los pesos que elige el alma luego vivir. Pero lo curioso es cómo de esas virtudes que previamente, de esas virtudes, de esas cualidades, de eso que te define, de esa forma que te hace moverte, pequeñas experiencias en la gestación, bueno, algunas sí son traumáticas, ciertamente, ya están condicionando, ya están frenando la expresión de esas cualidades o de esas virtudes. Y todo es de una magistralidad tal. Os decía que es de una magistralidad este mecanismo, porque esto opera, esto sucede así, precisamente por este mecanismo, por esta forma, ¿no? Por esta gran inteligencia que no deja nada al azar, que no deja nada al azar. Claro, cuando estás sumergido en la gestación de alguien, cuando previamente ya has observado, ¿no? eh, lo que el otro es fuera de este condicionamiento y observas cómo, por ejemplo, un embarazo muy ajetreado, ¿no? Que hace que ese niño se quede pegado, que ya recule de alguna forma, que tenga ese movimiento primario de refugio o de quedarse ahí, y cómo esa persona ha sido así, ¿no? Y su esencia a lo mejor es exploradora, es de ir hacia adelante, que no todas son, no todo es igual, ni dentro se puede definir con palabras humanas, pero es para entendernos. Y es curiosísimo cómo todo esto va diciendo, no, ahora esto mm, se va, de alguna forma se va a castrar, se va a interrumpir ese proceso de lo que eres de esta manera y no de otra. Y además es de esa manera porque en el histórico en el que tú aterrizas, vas a transformar, vas a ser partícipe de poder armonizar ese aspecto y no otro, que ya viene heredado, que ya viene de atrás. Eso, claro, es algo que sobrecoge, ¿no? Es algo que sobrecoge. Otra curiosidad. La curiosidad es, entonces,
podríamos acceder a cualquier información, por ejemplo, de la historia humana. Yo diría que no. Entiendo que poder podemos, por supuesto, claro que sí. Pero otra de las cosas que he ido comprobando, que he ido viviendo, experimentando, por eso he dicho antes que yo era poco cotilla, poco curiosa en ese sentido, nunca he dicho, pues voy a ver esto, a ver qué pasa. Quizás porque a lo mejor ya previamente de alguna forma lo sabía. Entonces, la historia es algo que está vivo, y puesto que está vivo, o sea, no es algo lineal, en general, si no es algo que es importante para ti, si no es algo que a ti te vincula, que te va a ayudar, que te va a conectar con un pasado tuyo, que es necesario, o que es necesario para algo, entonces está velado. O sea, una de las cosas que yo he podido darme cuenta es que la historia está preservada. La historia está velada. Entonces, probablemente esas personas que puedan contar hechos históricos del pasado es porque estén vinculadas de alguna manera a esa vivencia. O su propio histórico está vinculado. Si no, yo diría que no. Y tiene un sentido. Porque esto tiende a que tú te transformes, tiende a que tú evoluciones y también es muy práctico. O sea, es decir, lo que no tiene sentido no es, no ha lugar, no ha lugar. También puedes acceder a hechos históricos o a la historia a través de otras personas. Es decir, tú puedes tener un conocimiento porque esa persona con la que tú estás conectando, estás haciendo una conexión, tiene una vivencia determinada que te pueda llevar a también ser espectador de algo. Sí, pero tiene que tener una intención, tiene que dártelo un vínculo humano en la materia necesariamente. O tú mismo, porque es importante para ti y por lo tanto tú eres ese vínculo. O también elementos, por ejemplo, un broche o algo que sea histórico, que venga de siglos atrás. Sí, tú puedes acceder a la historia a través de eso, que ya contiene una información en sí mismo. Y sí puedes acceder. Aunque también creo que todo lo que llega a tus manos también tiene un sentido. Por lo tanto, yo he de decir que no he podido acceder, o sea, que no he tenido la capacidad o la posibilidad de acceder así, porque sí, a ver qué pasó con tal avatar, qué pasó con tal hecho histórico, salvo que estés vinculado y que eso tenga una finalidad para ti. Si no, esto lo va a considerar, creo, bueno, esto lo considero yo, esto no lo va a considerar así, pero es para entendernos, que no tiene sentido. Y no pierde el tiempo, vamos a lo que tenemos que ir, ¿no? Vamos a lo que es importante. Y también porque está viva la información. Y al estar viva es fundamental, es decir, esto te va a dar acceso porque tiene un beneficio para ti, porque te va a mover a ti. Pero si no, creo que al estar viva, no sé de qué manera, pero estoy convencidísima de que lo preserva, para no ser alterado.
A lo mejor, cuando digo no ser alterado, se queda muy corto, ¿no?, en el por qué, pero quizás es una forma de darle explicación. Es una forma de darle explicación. Por lo tanto, las personas que tengan un conocimiento del pasado, seguro es porque es importante para ellas y está vinculado con ellas. Pero que no se puede generalizar como una posibilidad de acceso a todo. Y de hecho, también el poder tener acceso a otras vidas, a otras vivencias, llegó muy con los años, muy con el tiempo, porque es cuando, de hecho, así fue transmitido, cuando tú estés dispuesto a asumir quién eres, pero no solo en esa visión del karma de lo que hiciste mal en el pasado, sino asumir también lo que has aprendido. Cuando estés dispuesto a asumir tu sabiduría, porque de hecho otra de las cosas curiosas es que a menudo sucede es que esto a su manera, porque es la esencia lo que lo expresa, ¿no? Yo le pongo palabra, pero el contenido es de la esencia y ya es el momento es decir, ya aprendiste esto en el pasado, ya has aprendido esto, ya es el momento de dejarlo estar, dejar de luchar con eso o de gastar todo tu esfuerzo y toda tu energía o el sufrimiento, ¿no?, que te puede ocasionar algo en lo que tú estás sumergido, intentando cambiarlo, intentando transformarlo, si ya lo aprendiste en el pasado. Por eso recordar, acceder a otras vidas, implica una gran responsabilidad que te va a llevar a ocuparte de tu evolución y a ocuparte de tu bienestar. Y no siempre es tan fácil. Y también porque lo hemos olvidado. Así que hablar de otras vidas es asumir no solo el karma. Eso es que es una sensación de que hay una descompensación, ¿no? Y entonces ahora hay que asumir también lo que has vivido, igual que asumes tu nombre. Una de las cosas dentro del campo acásico, ¿no?, cuando hacemos, por ejemplo, a nivel particular una conexión, es que accedes o a través del nombre. Yo creo que no es necesario. O sea, que podrías, sin más. Bueno, yo en mi caso ni veo a las personas en muchas ocasiones y por supuesto que no quiero saber previamente nada. Pero esto, per se, no, retomamos. Estaba hablando de asumir a través, lo que os decía, del nombre. El nombre, asumir tu nombre es asumir todo tu potencial. Asumir todo tu potencial. Todas tus posibilidades. Y lo asumes cuando estás preparado para ello. O sea, hay nombres que tienen mucho peso y de ahí que se utilicen diminutivos. Muchas personas ya con el pasar del tiempo ya empiezan a asumir su nombre, ¿no? Asumir su nombre es asumir todo ese potencial de vibración, pero que también te va a llevar a responsabilizarte, ¿no?, de lo que eres, pero de lo que eres también en tu luz, que esa es la mayor responsabilidad. Y cuesta asumir lo que somos porque nos va a mover a hacer algo. Y de hecho hay una coherencia para mí que está ahí, más allá de esa coherencia, ¿no?, que podamos utilizar en las relaciones o con nosotros. Hay una coherencia superior que te dice y que te hace consciente de que lo que tengas que hacer ya sabes que te va a tocar hacerlo o sí, o sí, o sí. Por ejemplo, contar las cosas, el hacerlo a lo mejor público, por más que uno se resista, como ha sido mi caso además, pues sabes además que es así, que lo vas a tener que hacer y lo haces.
Así que, resumiendo, yo diría que el campo acásico, que es algo en lo que estamos sumergidos, algo que nos permite y que nos da la llave para hacernos conscientes de lo que somos, al menos dentro de nuestras limitaciones, pero más allá, trascendiendo límites que ahora tenemos, que nos permite ampliar nuestra conciencia, que da sentido a la vida, que dará sentido a nuestro origen fundamental, porque esto lo que hace per se es que va dando luz al pasado, va transformando el pasado para que se pueda transformar el futuro, que nos permite trascender el condicionamiento y que aunque estemos aún en un estado, bueno, pues inicial de este conocimiento, ya vamos avanzando, que para mí es una herramienta, yo diría que terapéutica, porque te permite transformar lo que eres y abrir una vía que te va a hacer realizarte o ser más afín a lo que verdaderamente eres, que nos permite compartir conocimiento porque ya está integrado y ya te conecta con un mecanismo que hace que el otro te comprenda, se conmueva contigo, que podamos compartir universos. Y lo más fascinante es que te hace partícipe de la belleza del ser humano, de una gran belleza, de melodías, de vibraciones, de sonidos, de un mundo de emanación que hace que puedas conectar con el deseo de amar al otro. Pues si os parece, de momento, como es posible que haya preguntas, lo voy a dejar aquí, me voy a parar un segundito.